Esta lección se dedicará a la resolución de problemas en los que intervienen los conceptos de razón, proporción y porcentaje. Recuerda que la proporcionalidad es una relación que se establece entre magnitudes medibles y de la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando se afirma que una varilla mide el triple de otra, se está estableciendo una relación de proporcionalidad. Pero dejemos que sea el profesor Andrés Franco quien nos cuente mejor de qué se trata este asunto. Bienvenidos al curso de razonamiento lógico. En la lección de hoy hablaremos de razones, proporciones y porcentajes. Estos temas están relacionados con las fracciones. En el examen de admisión nos vamos a encontrar muchos problemas en los que tenemos que tener un buen manejo aritmético de las fracciones. Para un mejor aprovechamiento de esta lección, debes recordar conceptos como fracción, sus operaciones, el concepto de proporción y el concepto de porcentaje. Si la unidad la dividimos en varias partes iguales, entonces al tomar una o más de esas partes se dice que tenemos una fracción. Por ejemplo, 3/4 es una fracción que indica que de las 4 partes en las que se ha dividido la unidad se han tomado 3. Esto lo podemos representar de la siguiente manera. Si tomamos una unidad y la dividimos en 4 partes iguales y de esas partes tomamos 3, decimos que hemos tomado una fracción de la unidad. Esta fracción la representamos como 3/4 o 3/4. En una fracción m sobre n, en la que m y n son enteros positivos y n es diferente de 0, a m se le denomina numerador y a n denominador. M es quien numera las partes que tomamos de la fracción y n es quien denomina en cuántas partes dividimos la unidad. Como suele suceder en matemáticas, el concepto de fracción se generaliza a m y n enteros, con la única condición de que el denominador sea diferente de 0. En la fracción m sobre n, el numerador y el denominador son números naturales. Se distinguen dos casos. Cuando m es menor que n, es decir, cuando el denominador es más grande que el numerador, se dice que la fracción es propia. Cuando m es mayor o igual que n, es decir, cuando el numerador es mayor o igual que el denominador, se dice que tenemos una fracción impropia. Por ejemplo, cuando tenemos esta fracción, 7/5. 7/5 significa que la unidad la dividimos en 5 partes iguales y de esas 5 deberíamos tomar 7. Por supuesto, no alcanza, entonces necesitamos más de una unidad. Es por eso que a este tipo de fracciones se le conoce como fracción impropia. En algunos textos, las fracciones impropias suelen expresarse como la suma entre el cociente que resulta de dividir el numerador entre el denominador y la fracción propia restante. Por ejemplo, tomemos esta fracción 38/7. Cuando nosotros hacemos la división, lo voy a hacer por aquí en el lado derecho, 38 lo dividimos entre 7, el 7 cabe en el 38 5 veces, 5 por 7, 35, y a 38 nos faltan 3 unidades. Entonces decimos que el cociente es 5 y aquí tenemos el residuo sobre el divisor. Esta forma de escribir esta fracción impropia como 5 más 3/7 suele escribirse de modo sintético como un número mixto, 5 y 3/7. Recordemos que si m y n
son números naturales que representan las medidas respectivas dadas en las mismas unidades de dos objetos A y B, entonces se dice que las medidas de A a B están en la relación M a N, o en forma equivalente en la razón M sobre N. Observemos que una razón es entonces una fracción. Es por esto que para comprender muy bien el tema de razones, proporciones y porcentajes, debemos tener una gran claridad sobre lo que es una fracción. Una proporción es entonces la igualdad entre dos razones. Por ejemplo, 3/8 es igual a 18/48. En el lenguaje de las proporciones, esto lo leemos como 3 es a 8, como 18 es a 48. En una proporción de esta forma, los números m y q se llaman extremos, mientras que n y p, este y este, se llaman medios. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos ante una proporción? Para que una proporción sea válida, es necesario y suficiente que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios. En el ejemplo anterior, se verifica fácilmente que 3 por 48 da lo mismo que 8 por 18. Ahora bien, si nosotros tenemos una razón y el resultado de la división m sobre n lo multiplicamos por 100 y obtenemos como resultado p, es decir, obtenemos que p es igual a m sobre n por 100, entonces se afirma que m es el p% de n. Por ejemplo, cuando dividimos 25 entre 40, el resultado es un número decimal. Si ese número decimal lo multiplicamos por 100, multiplicar por 100 es correr el punto decimal 2 lugares hacia la derecha, obtendríamos 0.625 multiplicado por 100, obtendríamos 62.5. En este caso, esto ya nos representa un porcentaje. Es decir, lo que estamos diciendo es que 25 es el 62.5% de 40. De manera similar, cuando hacemos esta división que aparece aquí, como es una fracción impropia, el resultado es más grande que la unidad. Para aclarar bien esto, lo que acabamos de decir es que 25 es el 62.5% de 40, como observamos aquí, y 40 es el 160% de 25. ¿De dónde salió este 160%? Recordemos que había la división de 40 sobre 25 había dado 1.6. Para hablar de porcentaje multiplicamos por 100 y al multiplicar por 100 necesitamos correr el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Cuando lo corro a un lugar obtengo esto y como necesito correrlo a otro lugar, entonces debo agregar un 0. Y con eso obtenemos lo que dijimos arriba, 40 es el 160% de 25. Es importante que recordemos que entre fracciones pueden hacerse las 4 operaciones aritméticas. Podemos sumar fracciones, podemos restar fracciones, podemos multiplicarlas y dividirlas. Para resolver problemas en los cuales sea necesario hacer una o más de estas operaciones, debes tener muy claras sus propiedades. Los invito entonces a que estudiemos con todo detalle el tema de las fracciones, sus propiedades, sus operaciones para que lo pongamos en práctica en la resolución de problemas en el examen de admisión.